2 más 2, 5. Interesante ese título que tenemos en estos momentos porque desde la academia nosotros decimos 2 más 2 igual a 5 cuando queremos destacar que algo es imposible. Sabemos por lógica matemática, por razonamiento matemático, que 2 más 2 es igual a 4. Y cuando utilizamos esa expresión 2 más 2 igual a 5, vemos que es algo imposible, algo que no tiene razón de ser. Pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que Dios establece para la humanidad, y pensamos en un momento determinado, si yo deposito 2 panes dentro de una bolsa y posteriormente agrego 2 panes, la lógica humana me dice que cuando vuelva a destapar la bolsa, voy a encontrar 4 panes. Pero la sorpresa me la llevo cuando destapo la bolsa y dentro de la bolsa hay 5 panes. Aquí yo puedo decir, eso es un milagro. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios es el único que puede hacer que 2 más 2 sea igual a 5. Y lo vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes Eliseo cuando hizo la multiplicación del aceite para la viuda? De una sola tinaja llenó tinajas enteras de aceite para esa mujer. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento cuando Jesús tomó esos 2 panes y esos 5 peces y los convirtió en miles y miles porque alimentó multitudes? Entonces 2 más 2 cobra valor cuando decimos es igual a 5 porque aquí es donde opera el poder de Dios, en lo sobrenatural, haciendo siempre milagros. Y eso es precisamente lo que significa este tiempo que vamos a tener. Aprender un poco más de lo que son los verdaderos milagros y de cómo nosotros en la vida cristiana continuamos viviendo milagros diariamente. El diccionario habla acerca del milagro como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Esos sucesos extraordinarios y maravillosos que no podemos explicar por las leyes y que le atribuimos a Dios, eso es lo que consideramos milagros, y de ello encontramos muchísimos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No es un milagro aquello que yo recibo por divulgación, y lo voy a colocar un ejemplo. Cuando estoy pasando por una situación económica difícil y empiezo a hablarle a todos mis hermanos en la fe y a los amigos, no, es que yo estoy, mejor dicho, pasando una situación muy difícil, casi no tengo para alimentarme, escasean los alimentos en la casa, he tenido que aguantar hambre, etcétera, etcétera, y alguien me llega con un mercado, eso no es un milagro, eso es efecto de una divulgación que yo hice de una situación económica difícil por la cual estoy pasando, que conmovió el corazón de una persona para que me trajera ese alimento a la casa. Diferente es aquella circunstancia en la cual yo no doy a conocer la situación económica por la que estoy pasando. Y oh sorpresa, me llegó un mercado. Oh sorpresa, me encontré un fajo de billetes. Oh sorpresa, encontré algo que no había encontrado de otra forma. Ahí operan los milagros, cuando hay cosas inexplicables, y eso es un milagro. Por otro lado, no es un milagro lo que hago como persona, no es un milagro mover una silla, no es un milagro correr, no es un milagro saltar, no es un milagro conducir un vehículo, no es milagro estudiar. Tampoco es un milagro lo que tiene una explicación racional. Cuando veo que el agua circula hacia abajo en las corrientes de agua, eso tiene una explicación racional. Luego no es un milagro, es parte de la creación. Y como les comentaba, en el Antiguo Testamento hubo milagros de alimentación. Hombres que necesitaron ser alimentados por Dios, aparte de todo ese pueblo israelita que fue sacado de la esclavitud de Egipto. Dice aquí en esa situación que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Está hablando precisamente de Elías, un momento en el cual tuvo que escapar y era alimentado por un cuervo. Un cuervo, y no solamente un cuervo, él dice los cuervos, dice le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. El arroyo lo tenía cerca, lo que no tenía cerca era el pan y la carne. Ahora,
Pensar que los cuervos lleven pan y carne a una persona en la mañana y por la noche, eso no tiene una explicación lógica humana. Eso sucede solamente por algo que es intervención totalmente divina. Aquí habla de pan y carne tratando de explicar que eran alimentos tanto vegetales como alimentos de origen animal. O sea, había algo de integración en estos alimentos. Se sabe, por ejemplo, que los cuervos son omnívoros, es decir, que comen vegetales y comen también animales. De su alimentación propia, de lo que ellos podían encontrar en la naturaleza, le llevaban a ese siervo de Dios en la mañana y en la noche, le llevaban el alimento que se necesitaba y era un alimento complementario, indudablemente. Ahora no vamos a llevarlo al extremo de que el pan venía totalmente sazonado y que venía horneado y que venía fresco y toda la cuestión, y vamos a pensar que esa carne era totalmente condimentada y en perfectas condiciones y había sido preparada por un chef. Tampoco lo vamos a llevar a ese extremo. Pero el milagro ocurre porque en medio de la escasez del desierto, donde no había sino solamente agua de un arroyo, Dios le envió a través de cuervos el alimento que necesitaba para su cuerpo. Eso es lo importante aquí de la acción de Dios, proveyendo siempre el alimento que necesitan sus siervos. Por el otro lado están los milagros de sanidad, y aquí hay uno de esos ejemplos típicos que fue el de Naamán el sirio. No siendo, digamos, del pueblo israelita, dice que Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Siendo un hombre adulto, siendo un hombre de guerra, que tenía una piel seguramente reseca por la inclemencia del clima, y de pronto con cicatrices, etcétera. Y aparte de eso, siendo un hombre leproso con esa enfermedad, dice que ocurrió algo maravilloso en su vida. Al sumergirse 7 veces en el Jordán, independiente de que las aguas del Jordán eran comunes a cualquier río, aquí prima es el milagro de Dios, la obra de Dios. ¿Cómo es posible que una persona se sumerja 7 veces en el agua y salga completamente limpia y sana de la lepra, que era una de las enfermedades más comunes y más difíciles de tratar en esa época para el pueblo israelita? Pero sucedió con ese hombre un milagro de sanidad. Por el otro lado viene la protección de Dios. Son milagros donde Dios protege a su pueblo también. Y en esa situación, en el imperio persa propiamente, cuando estaba Darío al frente de él, el rey Darío, Daniel trabajaba para el rey Darío y era uno de los gobernantes más principales de ese imperio persa, y le tenían mucha envidia a Daniel. Tanto así que tramaron un complot contra Daniel y le pidieron al rey Darío que hiciera precisamente un edicto real donde toda persona que se arrodillara en el término de 30 días delante de alguien diferente al rey Darío, pues fuera arrojado al foso de los leones. Daniel supo de esta situación y no se amedrentó, no se asustó, ni hizo las cosas escondido. Abrió las ventanas de la habitación donde se encontraba, se arrodilló delante de Dios y hacía eso en la presencia de Dios, orar. Eso fue visto por sus enemigos, quienes le pidieron al rey que hiciera cumplir ese edicto real que no podía ser revocado. Y aunque el rey Darío tenía una admiración muy profunda por Daniel, tuvo que cumplir el edicto. Y le dijo a Daniel: el Dios en el cual tú crees, Él te salve. Pero no se lo dijo en una forma burlesca. Darío se lo dijo como con una esperanza de que ese Dios en el cual había creído Daniel lo salvara realmente. Y tanto así que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y no solamente fue arrojado, sino que taparon o sellaron la entrada superior con una piedra y con el sello real. El rey no pudo dormir tranquilamente. El día siguiente madrugó a levantarse, se asomó al foso de los leones y habló precisamente esas palabras. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: mira aquí en el juego, ¿no?
una esperanza combinada con una tristeza. Aquí estaba entre se hizo o no se hizo un milagro. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y ustedes ya conocen el resto de la historia de cómo Daniel fue protegido por Dios de los leones. Entonces el rey mandó a traer a todos aquellos que habían armado el complot y los arrojó a ellos juntamente con sus familias a ese foso de leones, el mismo donde estaban los leones, y respetaron la vida de Daniel. Y tan pronto descendieron estos cuerpos a ese foso, fueron destruidos por los leones mismos, fueron atacados por ellos. Entonces aquí hubo un milagro, una protección de Dios. ¿Cómo es posible que un foso lleno de leones, que seguramente debían estar hambrientos, reciben un cuerpo y no le hacen completamente nada? No hubo ningún rasguño para él. Entonces, ¿qué decir de esa protección tan milagrosa que hizo Dios para con Daniel? Lamentablemente, en nuestro tiempo, muchas veces hemos pensado acerca de este tipo de situación. Dios no hace milagros hoy. Eso es algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Eso es algo que se menciona en el Nuevo Testamento. Pero yo no he visto milagros hoy en día. Eso lo expresan muchos cristianos y seguramente en algún momento lo hemos pensado nosotros en situaciones en las cuales estamos en crisis espiritual y estamos pasando por un momento difícil. No podemos negar que ese tipo de expresiones pueden llegar a nosotros. Porque sí, en algunos momentos hemos llegado a pensar que esos milagros son sencillamente enseñanzas que quedaron plasmadas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo más grave todavía, algunos se atreven a decir, Dios no hace milagros en mi vida. Como una expresión, Dios sí hace milagros en los demás, porque sanó a esa persona del cáncer, porque a esa persona le curó la vista, porque a esa persona le llegó un dinero que no se esperaba, una herencia que nunca esperaba, porque esa persona se ganó un premio gordo de la lotería. Pero conmigo, Dios no hace milagros. Ese tipo de expresiones es bastante dolorosa y seguramente algunas personas lo han mencionado en su propia vida. Pero quiero que entiendas que Dios sí hace milagros en cada uno de nosotros continuamente, y por eso es que miremos que la creación continua de todo lo que existe son milagros ejecutados por Dios. La misma ciencia no solamente dice que el universo está en expansión, es decir, que cada vez hay más sistemas solares, más planetas. También dice que el universo se está expandiendo, se está creciendo. Y esa creación continua son milagros ejecutados por Dios. Allí obra la mano de Dios continuamente. Y lo contemplamos nosotros cada día cuando abrimos nuestros ojos y vemos ese sol tan hermoso. O cuando en la noche contemplamos esa luna tan preciosa que Dios ha colocado. Y miramos todas esas formas, todos esos colores, y nos quedamos completamente maravillados de cómo Dios es tan poderoso y sigue haciendo milagros alrededor de nosotros. En Mateo 19 hay algo muy interesante que tienes que tener en cuenta. Y es que tú ya recibiste un primer milagro hace un tiempo. Un milagro maravilloso, y fue tu propia salvación. Algo que no tenía lógica humana. Porque ¿cómo es posible que alguien ponga su vida en la cruz para salvarme a mí? Y eso lo hizo Jesucristo. Ese fue el milagro que Dios hizo para que tú y yo fuéramos salvos. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y le dijo: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Realmente, cuando se habla de la salvación, uno cree que tiene derecho a ser salvo. Uno cree que es una persona perfecta, que es una persona capaz. Pero cuando vienen las circunstancias en las cuales, como le pasó al joven rico, que Jesús le dijo: deja tus riquezas y sígueme, y no fue capaz de hacerlo. Pocas personas pueden alcanzar la salvación y solamente lo podrán hacer a través de Cristo Jesús. De lo contrario, ninguno podrá ser salvo por sus propios méritos. Los pocos que nos salvamos
es porque hemos decidido aceptar la salvación gratuita de parte de Dios. Eso, alcanzar la salvación, es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Ese es un milagro que nosotros recibimos, por el cual cada día tú tienes que darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias por el milagro que tú hiciste de entregar tu vida para salvarme a mí. No lo merecía. Eso no tiene lógica. La lógica humana, la legislación que nosotros vivimos dice que el culpable debe pagar, el culpable debe morir, el culpable será culpable y no hay nada que lo pueda rescatar. Y nosotros estábamos destinados para morir. Nosotros estábamos destinados para perder la eternidad. Pero lo logramos por un milagro que Dios obró en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Entonces mira cómo aquí hay un primer milagro que Dios hace en tu vida y es entregarte la salvación. Si en algún momento llegas a pensar de que no has visto un milagro, recuerda que Cristo Jesús es ese milagro que crucificó su cuerpo en la cruz para que tú encontraras la salvación. Y estamos hablando de un regalo eterno, un milagro para siempre, donde tú vas a disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Otro milagro hemos visto, tu propia vida. Tu propia vida es un verdadero milagro. Y Santiago lo expresa muy bien, dice: pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana, la vida de ustedes es como la niebla, que aparece por un momento y luego desaparece. Qué tremendo que la palabra de Dios dice que la vida del ser humano es como la niebla. Aparece y así mismo como aparece, desaparece. Luego tu vida es un milagro. El hecho de que en estos momentos estés aquí viendo esto es porque es un milagro de Dios. Dios permite que esa niebla permanezca, no desaparezca. Todavía tienes la oportunidad de aparecer, todavía vives, todavía apareces, porque Dios obra milagro en tu vida, concediéndote la vida en estos momentos. Entonces sí, tienes que darle gracias a Dios porque tu vida es un milagro. ¿Cuántas personas han abandonado este mundo? Y para ellos el milagro de la vida ya terminó. Pero para ti, la vida continúa y está en estos momentos y disfrútala porque es el milagro que Dios te ha dado para que lo disfrutes en estos momentos. Deja que el mañana esté en las manos de Dios, porque tú te acuestas y no sabes si mañana estás vivo. Y si mañana estás vivo, es un milagro que Dios te ha entregado, porque la vida tuya está en las manos de Dios. Y dale gracias a Dios por ese maravilloso milagro que ha hecho contigo y es darte la vida. Una vida no solamente eterna cuando hablamos de la vida espiritual, sino una vida terrenal en la cual tú puedes disfrutar de tus seres queridos, disfrutar de tu trabajo, disfrutar de tu entorno, disfrutar de la naturaleza. Eso es una bendición que tienes que gozar y disfrutar continuamente. Ahora bien, tu protección personal es un milagro. Eso no solamente le sucedió a Daniel, también tu vida está protegida. Eso no solamente le sucedió a Pablo cuando fue mordido por una serpiente. Eso también aplica para ti. Y recuerda que en el Salmo 91 habla de eso. Dice que Él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Pisoteará leones y cobras. Y cuando tú lees el Salmo 91 te das cuenta que la protección de Dios es para los que creen en Dios, es para aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Hay personas que quieren hacerte trampa, quieren destruirte, se confabulan en contra tuyo, pero Dios te rescatará de ello. Hay enfermedades mortales en estos momentos que estamos hablando del COVID, pero Dios te está protegiendo tu vida. No es una enfermedad mortal para ti porque Dios te está protegiendo. Hay momentos en los cuales pueden ocurrir accidentes, pero allí están los ángeles de Dios para proteger tu vida. Por donde tú vayas, Dios envía a sus ángeles para que cuiden tu pie y no resbales, no caigas, tu vida sea protegida continuamente. Habrá momentos en los cuales sin darte cuenta pises una serpiente, pises un escorpión, cualquier cosa, pero Dios te protegerá contra ello. Es la protección de Dios un milagro continuamente para tu vida. En una ocasión iba en el vehículo y fui accidentado, ensanduchado. El vehículo quedó en medio de un bus y una camioneta. Era un vehículo pequeño, de poca resistencia, y el impacto del bus me lanzó contra la camioneta
y el vehículo quedó destruido por la parte frontal y trasera. Pero allí vi la protección de Dios. Es un milagro. Estuve vivo, no me pasó nada. Dios me protegió completamente, no hubo fracturas, no hubo heridas. Dios estuvo cuidando allí mi vida. Que el vehículo se dañó, no importa. Lo más importante y por lo cual le di gracias a Dios es que mi vida estaba protegida. Y eso es importante que nosotros lo entendamos cuando salimos por carretera, cuando salimos en el vehículo, cuando salimos a pie, cuando vamos a un lugar, cuando vamos al otro. La protección de Dios continuamente sobre nuestras vidas es un milagro completo. Entonces dale gracias a Dios porque mira que diariamente tú vives milagros. El milagro de tu salvación, el milagro de tu vida, el milagro de la protección de Dios para contigo continuamente. Ahora, algunos que somos cristianos y tenemos un tiempo en la fe, tenemos unos dones dados por el Espíritu Santo. Y esos dones son un milagro de parte de Dios. El tener el don de sabiduría, o el de ciencia, o el de fe, el de sanidades, o el de milagros, o el de profecía, o el don de discernimiento de espíritus, o de lenguas, o de interpretación, son milagros que Dios nos ha dado a nosotros para servirle, y eso fortalece nuestra fe. Ahora, si tú no tienes un don o no te has dado cuenta que tienes un don, porque ahí hay la diferencia, tú puedes tener un don, pero no te das cuenta que lo tienes, o de pronto no lo tienes, pero no lo has pedido, es la oportunidad para que le digas, Señor, yo quiero disfrutar de esos milagros, que son los dones del Espíritu Santo. Pero recuerda que esos dones no son para tu beneficio, son para el beneficio de la iglesia, son para servir a la iglesia. Y si tienes un don de esos, dale gracias a Dios porque esos dones son un milagro de parte de Dios. Reconoce que en cada momento de tu vida, la existencia de un milagro es causado por el amor de Dios. Dios te ama a ti y cada momento de tu vida te va a permitir experimentar un milagro. Dale gracias a Dios por ello y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Padre, te amo, gracias porque diariamente podemos experimentar milagros. Que nuestros ojos se abran, Señor, así como los de aquel ayudante de Eliseo, que tuvo que abrir sus ojos y ver cómo estaban siendo protegidos por ejércitos de ángeles. Así nos pasa a nosotros a veces, Señor. Nuestros ojos están cerrados y no contemplamos las maravillas y los milagros que tú operas continuamente en nuestras vidas. Te damos gracias por el milagro de la salvación. Te damos gracias por la vida que tú nos permites vivir continuamente. Eso es un milagro, Señor. Te damos gracias porque cada vez que salimos y entramos contamos con la protección tuya, Señor. Eso es un milagro. Te damos gracias porque tú nos has dado dones, nos has dado talentos. Eso es un milagro. Nuestras vidas, Señor mi Dios, deben abrir sus ojos para contemplar que tú continuamente nos permites experimentar milagros en nuestra vida. Y que nunca expresemos esas palabras de que tú no haces milagros en nuestra vida, porque es completamente falso. Hoy te damos gracias por estar aquí presentes delante de ti. El milagro de poder escuchar esta palabra, Señor. Qué bendición que podamos tener oídos para oír. Qué bendición que podamos tener ojos para ver. Qué bendición, Señor, poder tener boca para hablar. Qué bendición, Señor. Milagros que continuamente tú produces en nuestras vidas. Continuamente, Señor, tú nos rodeas de ellos. Pero no permitas que el negativismo o las situaciones adversas nos nieguen lo que es verdad. 2 más 2 es igual a 5 por el poder que siempre actúa tuyo a favor nuestro. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú obras sanidad en tus hijos. Gracias porque tú provees el alimento para aquellos que lo necesitan. Gracias porque tú suples las necesidades de tus hijos. Gracias porque tú proteges continuamente a tus hijos, Señor. Y un día estaremos en tu presencia porque tú nos has dado la salvación eterna. Te alabamos, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.